Bueno, voy a seguir. Si logramos ordenar lo que ocurre en ese nodo, ordenamos el resto de la actividad, de explotación, beneficio y comercialización. Hoy en día, como se ve en este gráfico, el control está repartido. La supervisión técnica y de seguridad está primariamente a cargo de gobiernos regionales y por rectorías, complementariamente por las políticas que dicta el Ministerio, por la Dirección General de Minera y por los CINEMIN en aquello que le pertenece. La fiscalización ambiental la ejecuta también el gobierno regional, es el responsable principal, como EFLA, bajo la rectoría de OESA. Y la SUNAT, por supuesto, controla lo tributario, nadie más que ellos tienen esa competencia, y los cursos documentarios. El problema no es que existan varios actores, el problema es que actúan con información incompleta y de forma muy poco integrada. La propuesta no busca recentralizar estas competencias en el Estado, sino potenciar que el nivel nacional maximice su rol normativo. ¿Cómo puede contribuir el nivel nacional? Con su rol normativo, rector y de asistencia técnica, y que el GORE ejecute en el territorio con más herramientas. Una tentación podría ser, ya que los gobiernos regionales no están cumpliendo estas competencias, recuperemos que el Ejecutivo recupere esas competencias y las ejecute. A eso habría que cambiar la ley, pero existe también la posibilidad de recuperar competencias que han sido delegadas o transferidas. Es cirugía mayor, por eso no proponemos eso, aunque sería posible, sino lo que estamos proponiendo es una acción mucho más proactiva, más decidida del nivel nacional, maximizando, vuelvo a repetir, su rol normativo, rector y de asistencia técnica, con lo cual pueden incidir, pueden influir y lograr que estas plantas de beneficio avancen. Pero además, lo que estamos proponiendo es que se haga un paquete mínimo de datos en la planta, que sea interoperable, que permita cruces automáticos y una fiscalización adecuada, coordinada y sin duplicidades. El resultado, si se logra convertir justamente a la planta en el nodo de control, será más trazabilidad, menos subvaluación y mejor control por el mismo Estado. Entonces es clave lo que está ahí abajo. Control integrado a través de un paquete mínimo de datos en planta. El ordenamiento de las plantas de tratamiento, entonces, es convertir a las plantas de beneficio en el nodo neurálgico de control. Su reforzamiento sin recentralizar. Maximizar las competencias nacionales, normativas rectoras y de asistencia técnica y potenciar la ejecución territorial del GORE. Se podrá decir que los GORE son muy débiles, que están con corrupción, etc. Es verdad, pero tenemos que abocar. No podemos dejar que esto siga en tierra de nadie. Si no, habrá que proponer y estudiar seriamente la posibilidad de la recentralización, que empezaría por un cambio legal, por supuesto. Hay que dar fuerza a la supervisión y fiscalización técnico-operativa, a la fiscalización ambiental, a los controles económicos y tributarios, todo con esta información adicional, con el paquete mínimo de datos. En adición, le estamos proponiendo que se evalúen dos funciones más para las plantas de tratamiento. Primero, y esto sí es algo que no debería ser ni siquiera dudado, las plantas deben ser incluidas en el catastro de INGEMEX. Increíblemente no lo están. O sea, nadie en el Estado sabe cuántas plantas hay, qué características tienen, qué están operando, cuánto están operando, quién. No existe. Eso es algo que, digamos, debería necesariamente incorporarse, ¿no? Y va a reforzar todo lo que se está proponiendo. Y hay otra sugerencia que se está proponiendo, porque en todos los debates que hemos escuchado sobre este tema es qué bien salió esta ley, qué buen avance, qué buena idea, pero no hay plata, no hay recursos, no hay inversión. Entonces hay que conseguir de algún lugar la inversión, la puede dar el MES o considerar esta posibilidad, que las plantas también sean un nodo de financiamiento, una retención en planta de lo que podemos denominar una tasa de ordenamiento y trazabilidad de la minería de pequeña escala, algo como lo que Ocinermin tiene, por ejemplo, ¿no? Para financiarse o varios entes. Entonces, esto podría ser temporal, no tiene que ser en un plazo. Pero si no se asignan fondos, si no se asignan recursos a las fiscalías ambientales, a la policía, a los mismos GORES, obviamente en un marco de gestión eficiente,
no se va a lograr hacer nada. Y esto va a seguir completamente en una tierra de nadie. Entonces, ¿dónde se aplica esta propuesta? Aquí tengo una mirada muy rápida. Como sabemos, en el Perú tenemos la minería filoniana y la minería aluvial. Ambas están siendo atacadas por violencia, criminalidad, y en el caso de la amazónica, un alto daño ecológico. En el caso de la filoniana, a mano izquierda, tenemos los dos segmentos de los cuales ya hemos hablado, la minería artesanal, menos de 25 toneladas, y la PPM, que es de 25 a 350. Ambas operan con plantas de beneficio. Entonces, ¿qué es lo que se está proponiendo acá? Los puntos de control en las plantas y más adelante también en insumos, explosivos y otros elementos, para que el reinfo progresivamente vaya bajando y sea sustituido por los contratos de explotación. Eso es clave. Ir saliendo del reinfo al más corto plazo e ir entrando con fuerza a los contratos de explotación que nos dan todas las ventajas de legalidad que hemos señalado, financieras, fortalecimiento técnico de las empresas, etcétera, etcétera. Y en el caso de la minería aluvial, la situación es distinta, porque aquí el negocio es integrado. Se tiene dragas y recuperación de oro, pero en gran medida se está usando mercurio y se está intentando contra el medio ambiente. Acá también los puntos de control tienen que ser combustible, línea amarilla y cero mercurio. Con el mismo propósito, bajar el reinfo y que las plantas de beneficio vayan pasando de mercurio, o sea, las plantas de amalgamación, a gravimetría, que son con menos impacto ambiental. Entonces, la propuesta es aplicable a ambos tipos de minería. Pero sigamos con el tercer elemento de la cadena, el tercer eslabón de la cadena, que es la comercialización. Aquí, ¿qué problemas encontramos? Escasa trazabilidad, y tenemos países con diferente grado de precisión, ¿no? Desde Suiza, por un lado, hasta los Emiratos Árabes Unidos y la India, por otro lado, que compran este oro. Hay que ver cómo se mejoran también esos contratos. Hay una propensión fuerte a la subvaluación, discrepancias entre producción y exportación, y una propensión a la contra salida con fronteras sin declarar. Aquí, ¿cuál es la propuesta? Se recoge de muchísimos foros que hemos tenido la oportunidad de escuchar, participar, la plena trazabilidad del oro y el cobre. Aquí entraría a tallar este paquete mínimo de datos en planta, nuevamente, la eliminación se lograría la eliminación de la discrepancia de importación, y también sugerimos la suscripción de acuerdos de Estado a Estado para asegurar 100% de trazabilidad, para que no se pierda ese eslabón también. Una medida que se suma a todas estas y que ya ha sido trabajada por varias iniciativas del alto comisionado para el combate de la minería ilegal, varios frentes. Y también hace poco ha salido el decreto legislativo 1695 para fortalecer la persecución de la minería ilegal. Muy buena herramienta. Amplía la persecución a todas las etapas de la cadena, pero no da recursos. Entonces, corre el gravísimo riesgo de quedar como papel mojado, como se dice, y que no va a influir. Estamos recogiendo esta propuesta, es parte de este esfuerzo que tiene que hacerse, que la provisión de explosivos, combustibles, insumos y equipos clave a través de proveedores quede restringida bajo responsabilidad penal únicamente actividades mineras de pequeña escala que cuenten con contratos de explotación vigentes. Tiene que haber una estricta fiscalización de este tema. Y no puede ser que los proveedores de insumos vendan alegremente explosivos, insumos clave, a cualquiera que viene con papelito de reinfo que no tiene ningún contrato de explotación vigente, ¿no es cierto? Entonces, un poco hemos presentado la propuesta para las 3 etapas de la cadena, pero creemos que hay que señalar también algunas condiciones necesarias. Es un problema complejo y por lo tanto tiene que ser abordado con un marco más amplio. Condiciones necesarias. Una primera es la que acabamos de ver. Las restricciones de insumos, explosivos, combustibles, equipos de línea amarilla para toda la cadena. Es una condición necesaria. Sin eso,
estamos en severísimos problemas. Segunda condición necesaria, y algo que se viene hablando hace mucho tiempo, incluso el Ministerio ya lo ha ofrecido, el sistema informático de trazabilidad interoperable e integrado. No existe. Sin eso, el Estado está atado de manos. No tiene cómo trabajar, no tiene cómo hacer monitoreo, no tenemos cómo integrar SUNAT con la parte ambiental, con el gobierno regional, con la Dirección General de Minería. Esta es una urgencia. No se puede seguir esperando más tiempo sin implementar este sistema informático. Existe la tecnología, ha avanzado muchísimo en los últimos tiempos, pero hay que trabajar en hacerlo. No se está así. Condición necesaria 2. Condición necesaria 3, recursos. Nuevamente, si no se asignan recursos, y hemos visto con preocupación cómo el MES, como el Congreso recortan más bien recursos para este tema, no vamos a avanzar, no vamos a avanzar. Se necesita financiamiento para el ordenamiento, el sistema de control, trazabilidad, supervisión, y también, como se ha visto en varias reuniones previas de Indumen, para la promoción y el fomento técnico, para facilitar, darles herramientas de gestión, etcétera, etcétera, a los operadores de la minería de pequeña escala. Esa es la condición necesaria 3. Y la condición necesaria 4 es quizás más ambiciosa, más difícil de lograr, pero no debemos dejar de tener, no debemos olvidarnos y acostumbrarnos a que vamos a seguir con esta calidad de Estado. Necesitamos un fortalecimiento institucional y una reforma del Estado. Creo que todos lo venimos escuchando hace como 15 años y no se hace nada. Bueno, hay que volver a decirlo, esto se necesita. Se necesita una reestructuración del Ministerio de Energía y Minas, una reestructuración de diferentes entes normativos y reguladores, una reestructuración del sistema de descentralización que está colapsado. Esto es palabra mayor, pero no debemos olvidarnos de esto. También se necesita. Las propuestas que hemos presentado para cada etapa se enriquecerían enormemente de un esfuerzo de reforma del Estado que hace tiempo el país lo necesita, lo espera urgentemente. Y ojalá que ahora que estamos a puertas de un proceso electoral, que entre un gobierno que se tome en serio este tema. En serio y lo haga, ¿no es cierto? Muy bien. Un poquito ya para cerrar las conclusiones que emergen de esta propuesta, las resumiría en esta lámina. Ordenamiento a lo largo de toda la cadena productiva. De toda la cadena productiva. En exploración y minado, contratos de explotación con un mínimo plazo de 5 años, que permitan planificación, financiamiento. En la etapa de beneficio, todas las plantas deben entrar al catastro. Las plantas se convierten en el nodo de control. Hay que estandarizar un mínimo de operación técnica en estas plantas. Y también las plantas se convierten en un nodo de recaudación de la tasa de ordenamiento y trazabilidad, que permitiría dotar de recursos a todo este sistema y retroalimentarlo. Con tiempo limitado, por supuesto, esto habría que estudiarlo más en cuanto al plazo, a la tasa y a las características. Y en cuanto a la comercialización, la herramienta de trazabilidad, que haya una adecuada gestión del precio y el valor, que sea transparente. Y la idea central es ordenar toda la cadena, producción y control, y llegar a esa visión de tener una minería de pequeña escala potente, sólida, sostenible, que dé trabajo, que dé economía a muchísima gente en este país y que complemente la minería mediana y gran escala que tanto bien le hace al país, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Permíteme dejar esa lámina para tratar de hacer un resumen de la idea central que has planteado. La industria minera, o el fuera sea la escala, necesita un marco jurídico con el cual se desenvuelve y necesita horizontes largos. Y los horizontes largos son los que permiten hacer las inversiones en tecnología a cualquier escala. Y claramente el concepto del reinfo es precario en ese concepto porque es de corto plazo. Aquí lo que se plantea es evolucionar, ir saliendo
el concepto del reinfo y pasar a contratos de explotación de no menos de 5 años, lo que va a permitir tener mejor planificación, se va a poder tener reservas para que las reservas sirvan de garantía para esas inversiones y conseguir financiamiento a otros costos. Va a permitir que las plantas operen en un marco mucho más predecible del dinero que van a recibir. Son nudos de control y también serían, entiendo, el punto de retención del pago de regalías. ¿Cómo hacer el encuentro entre el titular y la concesión que otorgaría un contrato de explotación? Es vía una compensación con regalías. Y obviamente esa trazabilidad plena llega al último eslabón en la comercialización y lo que todos queremos, ¿no? Lograr una industria a pequeña escala, y luego que la gran mediana sea sostenible en el tiempo. Yo le voy a dar la intervención a cada uno de ustedes por 7 minutos. Vamos a empezar con la doctora Angélica, que creo que en base a su experiencia y su formación le va a poner un concepto más jurídico. Adelante, doctor. Gracias, Víctor. Gracias por la invitación de Jerez en este tema tan importante y delicado para el país. Desde tanto la práctica como el tema jurídico, ¿qué cosas se advierten? Vamos a tener que tenemos una minería informal autodenominada MAPE, que sin embargo vemos que en la realidad los rangos que se advierten en que vienen operando no corresponden a una MAPE formal. Eso es una realidad. ¿Qué pasa también con el tema de una calificación que así la tenemos en la Ley General de Minería? Pues simplemente que lo único que hace la autoridad cuando califica es verificar la extensión de los derechos. No hay forma de determinar que se cumpla el tonelaje límite que establece la ley, porque no hay una fuente que así pueda acudir y decir efectivamente esto es un pequeño minero, esto es un minero artesanal. Vemos también pues que el tema del reinfo a lo largo de los años se ha venido desnaturalizando. Y vamos a verlo pues tanto desde el ámbito laboral, estamos pues ante un dumping social porque así nace este proceso, hay que tener eso en cuenta. Cuando el minero informal se registra en lo que fue el Registro Nacional de Declaraciones de Compromiso, se registra la persona e indica una cifra de operarios. Es decir, la persona solamente existe como número, no existe una identidad. Los 10 personas de hace 10 años pueden ser que hayan fallecido incluso porque ahora serán otros 10, otros 20, otros 30. ¿Qué más advertimos? Advertimos la desnaturalización del instrumento ambiental. Se pasó de un IGAC, se pasó luego a un IGAFON, pero ¿qué vemos que pasó con el IGAFON? Este se ha desnaturalizado, ¿no? Es una vía para incrementar los lugares donde se opera de manera informal. Es una forma de trasladar la operación. Se presenta un IGAFON correctivo e inmediatamente, simultáneamente, un IGAFON preventivo, de tal forma que la mudanza es inmediata. Este instrumento ambiental vemos que se ha naturalizado y constituye un vehículo para moverse. Pero esta situación se agrava, ¿por qué? Porque no debemos de pensar que un reinfo es una labor, no. Una persona puede tener un reinfo y tener N número de labores. Es una situación que también hay que transparentar. Una persona tiene reinfo, pero ¿cuántas labores son? ¿De cuánto estamos hablando? Y por ende, la práctica del IGAFON también significará pues moverse, ¿no? En tantas labores como tenga. ¿Y cuántos operadores tiene en cada labor? Es por eso que este problema se ha factificado. Vemos también con preocupación el tema existe pues una servidumbre confiscatoria. ¿Y cómo lo vamos a advertir? Vamos a ver que el paso para el acceso a la propiedad es un paso posterior dentro del proceso. Es decir, hay una ocupación de facto de una propiedad que puede ser privada, que puede ser comunal, y pues va a suceder pues que el propietario
vea cómo se depreda, cómo se perjudica su propiedad y no es posible. ¿No? En cuanto a las plantas, creo que ha sido muy importante la precisión que se ha dado, ¿no? Una problemática es de que este proceso nace con una multiactividad. Tenemos un grupo de reinfos que provienen de los anteriores registros donde el informal se ha inscrito de la siguiente forma, declarando su nombre e indicando que va a formalizar las 3 actividades: exploración, explotación y beneficio. Pero, ¿cuál está ejecutando? ¿O es que las va a ejecutar de forma paulatina y estamos en el proceso que de repente estas plantas que hoy existen luego se tornarán, aumentarán en el espacio del terreno? No lo sabemos. ¿Cuántas personas inscritas en el REINFO, además del número de labores que tienen bajo ese escudo, estamos viendo dónde más van a colocarse con estas plantas que pretenderían formalizar o recién iniciarse, ¿no? En cuanto al tema de la descentralización, he tenido oportunidad de escribir sobre el tema y considero que podría manejarse el tema de recentralizar en base a un test de eficiencia. La descentralización no es una repartija de poder. La descentralización nace en servicio al ciudadano. Para eso nace, porque quiere estar cerca, el Estado quiere estar cerca al ciudadano. Esa es la razón. Pero vemos que eso no ha sucedido, más aún en ese problema tan álgido como es la minería informal. Entonces, si tenemos una LOPE, que es una ley orgánica del Poder Ejecutivo, bien podemos pensar, ¿no? Dentro de sus artículos tenemos que el Poder Ejecutivo no ejerce las funciones que vienen siendo cumplidas por otros niveles de gobierno. Y aquí habría que preguntarnos, ¿las funciones en lo que respecta a minería vienen siendo cumplidas por otros niveles de gobierno? Si la respuesta es no, entonces bien puede el Poder Ejecutivo, bien podría reasumir esas funciones de una forma total, de una forma parcial, de una forma paulatina. Es cuestión de una normativa que lo ordene y obviamente regular un test de eficiencia para alejar cualquier tinte político que pretendiera quitar las funciones solamente de determinadas regiones, sino un test de eficiencia transparente y técnico. Bueno, creo que también es importante establecer reglas claras respecto, no de depuración del REINFO, sino vamos a hablar de un sinceramiento en gabinete del REINFO. Es decir, estas personas que tienen N número de labores en base a un solo REINFO, transparentarlas, ¿no? Creo que sería algo deseable para la comunidad minera en general. De cuántos estudios ambientales correctivos han sido auditados o están ahí como unos pasivos. No lo sabemos, ¿no? Es una data que falta, al igual que el de las plantas. Es una opacidad de plantas de hace 24 años. Sí, muchísimas gracias, doctora. Creo que luego de las intervenciones de los panelistas voy a tratar de hacer un segundo resumen. Le vamos a dar la palabra a Jaime, quizás para que nos aporte esa mirada más amplia del antropólogo y el periodista ante este fenómeno de organización entre las experiencias. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias a Jerez y en fin, también por invitarme a participar. A mí, que yo en realidad no soy un experto en este tema, pero sí soy una persona muy interesada en que el problema se resuelva y por eso, de alguna manera, he seguido las discusiones, en fin, la evolución de todo el asunto. Y lo que hay en este momento es una parálisis total del Estado en este asunto, ¿no? Durante unos meses hubo un plan de formalización que se puso en marcha. El funcionario responsable fue despedido. En este momento en el Ministerio de Energía y Minas no hay nada en marcha. Se ha abandonado el proceso de formalización y en el Congreso se ha abandonado los trabajos y las discusiones de
digamos, de formulación de un proyecto de ley MAPE. Entonces no hay ni proyecto de ley MAPE ni proceso de formalización. El resultado va a ser clarísimo. A fines de este año, dentro de pocos meses, nuevamente se va a prorrogar el reinfo, es decir, la rueda eterna, ¿no? No hay manera de salir de este asunto y por eso me parece tan importante que Gerencia, en fin, haya hecho esta propuesta que de alguna manera rompe esta inercia de abandono, ¿no? Porque significa que hay alguien en la sociedad civil que está haciendo una propuesta que puede nuevamente animar el debate y poner en movimiento a las instituciones, ¿no? Me parece además que la propuesta es muy clara, muy sencilla y muy de sentido común. Ustedes han escuchado los elementos, no los voy a repetir. Básicamente se trata de que haya contratos de explotación de 5 años como mínimo para que haya mediano plazo y que tengan que ser exigidos obligatoriamente por las plantas de beneficio para que puedan procesar sus utilidades. Entonces, como sistema de control. Una primera pregunta: de los 31.000 reinfos formalizables, fueron 50.000, fueron excluidos, algo más de la mitad están en concesiones de terceros. Entonces, esta propuesta se refiere solamente a esos y no a los que no están en concesiones de terceros y por lo tanto no necesitan contratos de explotación. Entonces, ¿cómo hacemos para formalizar los que no necesitan contratos de explotación? Claro, el gran tema es conseguir para los que están en concesiones de terceros los contratos de explotación. Eso es lo que es muy difícil porque el concesionario no tiene datos y muchas veces el propio informal tampoco lo quiere firmar porque está feliz en el reinfo donde no tiene ninguna obligación. Entonces la cosa es bien complicada, ¿no es cierto? La mayor parte de estos 31.000 formalizables están en concesiones de pequeños mineros, no están en concesiones de medianos y grandes mineros, sino en concesiones de pequeños mineros, el 70-80%. Y lo que suele ocurrir es que este pequeño minero, digamos, que tiene su concesión, no da contratos de explotación a los, digamos, no trabaja directamente su concesión, no la trabaja, es un concesionario rentista, hace que terceros, estos informales, la trabajen para él. Y entonces él cobra una parte, pero como no hay contrato de explotación, es una relación informal. Y por lo tanto, todos los ingresos que reciben van en negro y por lo tanto no paga impuestos ni nada. Entonces, Máximo Gallo, que fue el director general de formalización, tenía la propuesta de que en esos casos, si el concesionario está trabajando de manera informal, está ganando ingresos y no está pagando impuestos, entonces debería ser causal de caducidad de esa concesión, porque evidentemente está sacando de la vuelta al Estado. Esa era su propuesta. Es una posibilidad que habría que analizar, porque ante esa amenaza, inmediatamente el dueño de la concesión va a firmar contratos de concesión. No quiere perder soga y cabra. Digamos, el resultado va a ser que va a firmar los contratos de explotación. Claro, la pregunta es qué pasa con el pequeño minero, el minero en pequeña escala, que está en una concesión de un tercero, si es que tiene el reinfo. Y la idea es que ir sustituyendo poco a poco el reinfo por los contratos de explotación. Pero si este señor tiene reinfo, ¿para qué va a firmar un contrato de explotación? Pues, que ya no vuelve formal. Ya le va a tener que pagar impuestos, va a tener que someterse a una serie de reglas y obligaciones. Entonces, hay que darle vuelta un poco a ese tema también, ¿no? Ahora, respecto de aquellos que puedan estar en concesiones de mediana y gran minería, Gonzalo Quijandría, que es presidente del capítulo de minería de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, tenía una idea interesante. Él decía que en esas concesiones, ¿no? El concesionario que tiene a un informal metido adentro en una zona que no sea de operación, en la que no se esté operando, pueda recortar su concesión y cederle la concesión a ese pequeño, a ese minero de pequeña escala. Es decir,
una posibilidad es el contrato de explotación. Pero la otra sería que simplemente, eso es una propuesta, una idea de Gonzalo Picantería, recorte la parte en donde está este minero informal y le ceda la concesión, ¿no? Sin que el INGEMET tenga que llamar a una licitación para que todo el mundo venga, no simplemente sea una decisión del concesionario, creo que tendría que ser formalizada probablemente por el INGEMET, ¿no? La otra es, en los casos en que no se pueda, digamos, no funcione ninguna de estas alternativas, una política agresiva de otorgamiento de concesiones a los pequeños mineros en zonas que INGEMET ya ha identificado como zonas MAP, que son las libres, digamos, zonas en las que no tiene interés la mediana y la gran minería. Hay muchas áreas que se podrían destinar a esto, ¿no? En fin, por último, en relación al tema de la capacitación, digamos, me parece que me estaría faltando un poco en esta propuesta es lo que tiene que ver con la asistencia técnica, la capacitación de estos mineros informales, lo que antes hacía el Banco Minero, por ejemplo, lo que hace Enagui en Chile. El ministro Montero tenía la propuesta del Fondo Minero, que había ya está aprobado una ley de 2016, que sería cuestión de implementar o de estudiar esta figura, que fondo que daría asistencia técnica, asistencia legal, incluso ayudaría en el financiamiento y hasta en la comercialización. Gracias, Jaime. Entonces, ¿se pueden ayudar en colocar una lámina donde se ve la minería filoniana y la minería ampliar para en ventaja que nos acompaña, o así es que tiene una mirada holística del tema. Es decir, hemos ahondado bastante en la minería filoniana y creo que tomando ventaja de su presencia, hacer una mirada más amplia, o sea, esa. Le sobra la palabra. Muchísimas gracias. Damas y caballeros, buenas noches. El tema que nosotros trabajamos desde el Disciplina del Alto Comisionado, evidentemente, es el combate contra la minería ilegal. Pero el combate contra la minería ilegal, un aporte, una necesidad, precisamente para ordenar la minería de pequeña escala y la minería artesanal, para favorecer, incentivar la inversión privada, nacional, extranjera, etcétera. O sea, cumplir con lo que dice la Constitución. O sea, el fin ulterior es ese. No se trata de luchar contra la minería ilegal simplemente porque no queremos a los mineros ilegales, no se trata de eso. Se trata de que estamos buscando un beneficio superior para el Estado peruano. Y yo le he dicho en repetidas ocasiones, créanme que se está haciendo bastante por combatir la minería ilegal. Ahora les voy a explicar en algunos minutos con cierto detalle. Sin embargo, lo que he sostenido en muchas oportunidades es que esta guerra se va a ganar desde la política. Necesitamos la decisión política. Yo he sido testigo, ahora he trabajado con 3 presidentes del Consejo de Ministros. Ellos me han dado el respaldo político para poder implementar las medidas que felizmente poco a poco hemos podido ir sacando adelante. Y las propuestas que presenta Gerén realmente las comparto plenamente, las veo absolutamente viables, ¿no? Totalmente practicables y totalmente convenientes para lo que se pretende como objetivo. Ahí están indicados en esta propuesta los qué hacer. Tenemos que determinar ahora el cómo con bastante más detalle, ¿no? Algunas de las cosas que voy a mencionar seguramente guardan relación con este cómo. Y quiero empezar comentando algo que se ha dicho acá ya sobre el tema de la corrupción. Cuando yo planteo el problema, en la base del problema, además de, por supuesto, el marco legal que tenemos, que es muy, muy difícil para combatir la minería ilegal, muy difícil para la minería formal, está también el tema de la corrupción. Hoy hemos tenido una reunión con el UNDC, que trata los temas de droga y delito en general, de la ONU, y entre otras cosas tratamos también el problema de la corrupción. Y lo que planteamos es algo que yo puse como ejemplo, que
el tiempo que estuve en actividad y trabajé en mi Fuerza Aérea del Perú como inspector general, implementamos un programa de integridad y lucha contra la corrupción, y lo que nos dio muy buen resultado fue identificar aquellos lugares, aquellas unidades, aquellos procesos que están más expuestos a la corrupción. Esta no es una tarea difícil. El problema que tenemos de la minería ilegal no es un problema difícil para nada, pero necesitamos identificarlo para saber hacia dónde tenemos que mirar, hacia dónde tenemos que apuntar con nuestras acciones. Ahora, efectivamente, cuando hablamos de minería filoniana y de minería aluvial, hay una diferencia importante en la naturaleza de ellas y hay una diferencia importante en cómo enfrentamos la minería ilegal en ambos casos. Para describir un poco y brevemente el caso de la minería filoniana, lo de Patás es el ejemplo que estamos poniendo, está en un proceso de implementación y está atado también, lamentablemente por ahora, a lo que han mencionado sobre el sistema interoperable de la pequeña minería y minería ilegal. Por ahora, por decirlo de alguna manera, los puestos de control que están en Patás, que ya se están recuperando en cantidad de personal, están trabajando casi de manera manual, porque entre la planta de procesamiento y el lugar de origen del mineral, ahí tiene que haber un proceso de trazabilidad, ¿verdad? Entonces, tenemos el planteamiento, pero necesitamos las herramientas tecnológicas que nos permitan que no solamente se haga la trazabilidad documental o documentaria, sino también necesitamos una trazabilidad física. Esa trazabilidad física ahora se puede hacer yendo a constatar en el lugar donde supuestamente tiene las coordenadas del RINFO si efectivamente la carga que podemos chequear en un puesto de control proviene de ahí o no. Pero necesitamos ir más allá de eso. Ya está en el planteamiento, está en el estudio, está en la propuesta y en eso están trabajando para tener imágenes georreferenciadas del punto de recarga, para tener la ruta, la trayectoria GPS de los camiones y para hacer más adelante la trazabilidad geológica, que también lo he explicado en varias oportunidades. Ahí tenemos la asesoría del grupo o del Instituto y de la Fe de Brasil, la Policía Federal de Brasil viene trabajando en eso. Ya lo vienen implementando en Colombia, también se está trabajando con eso. Acá ya hemos empezado, hemos tenido reuniones recientemente con las empresas de Patás para proponerles comenzar con la toma de muestras geológicas en sus propias minas. No tenemos ni el tiempo ni el dinero todavía para hacerlo en todos los lugares donde hay registros, etcétera, pero con algo podemos empezar. Entonces, estos puestos de control sirven para controlar lo que sale, que es el material minero, y hacerle esta trazabilidad, pero también para controlar o impedir lo que ingresa. La línea amarilla, los explosivos, combustibles, personas, insumos químicos. Entonces, ese es el esquema que estamos trabajando ahí. Por supuesto, después de las plantas de procesamiento, hay otra trazabilidad. En el momento de la comercialización y hasta la exportación, hasta el lugar de destino. Entonces, es una trazabilidad completa la que tenemos que trabajar. En el caso de la minería aluvial, para terminar esta primera intervención, digamos que también se necesitan puestos de control, pero no tienen que ser multisectoriales, porque simplemente la minería en los ríos está prohibida y necesitamos puestos de control policiales o de DICAPI que impidan que la minería ilegal, después de una interdicción, como se ha venido haciendo desde hace más de una década, se recupere de inmediato. Entonces, hoy estamos, este año, hablo de hoy, este año, estamos en mejores condiciones de trabajar y tenemos que asumir un compromiso mayor porque tenemos más presupuesto que en los años anteriores. Hoy tenemos horas de vuelo para poder hacer operaciones que el año pasado no teníamos. Hoy tenemos mejor equipamiento, etcétera, para que pueda operar la Marina a través de la DICAPI, la Policía, la Dirección de Medio Ambiente, pero todavía hay algunas falencias ahí, ¿no? Hay algunas cosas que nos falta implementar, que nos falta presupuesto, pero no puede ser una excusa. Si se ha hecho bastante el año pasado, que son 1.037 operativos de interdicción exitosos, con más de 4.000 millones de soles en material interdictado, este año tenemos una obligación mayor. En el próximo bloque yo quisiera explicar cómo es que pretendemos darle sostenibilidad a lo que se hace en la lucha contra la minería ilegal, tanto filoniana como aluvial, porque esto no termina en la interdicción de ninguna manera, va bastante más allá de eso y espero poder explicar. Muchas gracias. Quiero reiterar el concepto, ¿no? Esto es un foro taller, porque esta propuesta que la plantean dos instituciones académicas, la Pontificia Universidad Católica del Perú y Gérenes, lo que trata es de enriquecerse
a través de esta discusión, de este debate, que obviamente no termina en esta reunión, que podamos, con los presentes, todos los que nos están escuchando, seguir debatiéndola para llegar al 10 y al 12 de marzo con una propuesta mucho más consensuada. Yo quisiera tratar de resumir algunas ideas que he escuchado para dar motivo a la segunda ronda. La doctora Recurso Rosada transmitió dos ideas centrales, ¿no? El concepto del reinfo es un concepto vamos a llamar así, un marco jurídico de muy corto plazo, que va a contraposición de lo que es la industria minera, que necesita tener una mirada de largo plazo. Y ella ha usado un término de dumping social. Es cierto que hay una dimensión humana muy importante. La actividad minera es una actividad de alto riesgo. Y en esta actividad no hay trazabilidad, no hay fiscalización, como sí la hay en la gran minería. Lamentablemente hay un montón de bienes anónimos. Una mala ventilación, un problema de sostenimiento o un mal manejo de vertimientos, una mala gestión de regladas puede generar un problema mayor. Y ahí va el segundo concepto que nos transmite la doctora, que hay que hacer un test de eficiencia al Estado. Si esa discusión nos lleva a descentralizar el sistema, que es algo que tenemos como país, reconocer el error y corregirlo. Otro tema que creo que vale la pena recogerlo en un orden distinto. El general García Esquerra nos habla de una trazabilidad documentaria, sí, pero no suficiente. A la trazabilidad documentaria hay que añadir la trazabilidad física, y para eso hay tecnología. Y eso nos va a asegurar a todos que el sistema se juega el partido limpio, como se dice. Y el otro concepto que expresó Jaime es el tema de que, claro, hay reinfos que son formalizables, pero hay otro universo que juegan el partido y son felices con el reino, ¿no? Pero nuevamente, lo que tenemos que provocar y lograr en este evento de Piensa 12 es demostrarle al pequeño minero que con un contrato de explotación de más de 5 años, él va a poder financiar un cambio tecnológico que va a llevar a una mayor productividad. Y esa mayor productividad le va a permitir ser más sostenible y obviamente seguramente operar con mayores costos, pero con mayores márgenes también. Entonces, lo que tenemos que desterrar de todos es que aceptar la precariedad con la cual durante décadas estuvimos trabajando con RIM. Regreso al concepto del dumping social que nos expresó la doctora. Entonces, les invito nuevamente a una segunda reflexión corta, en esta vez en 3 minutos. Empezamos con la doctora Revita. Gracias. Voy a tomar un poco de todos que han anotado temas. Sobre el decreto legislativo 1695 del tema penal. Complejo, me parece, en su aplicación, por la dispersión que existe en la diversidad de instituciones públicas. Lo ideal sería que el Estado diera una plataforma para que todos estandaricen la forma en que se va a cumplir con esa trazabilidad que necesita para evitar procesos penales que no estén debidamente sustentados. O sea, si cada persona va a hacer los chequeos que le parezcan, de la forma que les parezca, va a ser un tema complejo. En cuanto a los reinfos que están en concesiones de terceros, quiero recordar que han habido, me parece que hasta 5 oportunidades en que se podía solicitar concesiones con derecho de preferencia. Ha sido un fracaso, ¿no? Es más, en una última oportunidad, incluso quebrando el principio de prioridad, porque podían solicitar los petitorios ya solicitados. No había interés, porque obviamente, como hemos visto, el régimen de reinfo es muy laxo, muy favorable. Y un tema importante es el dinamismo del catastro, es innegable. Estamos hablando que el año pasado se han solicitado más de 10.000 petitorios mineros. Entonces, creo que con esa cifra podemos afirmar que no hay acaparamientos. Áreas hay, y bastantes. 10.000 petitorios mineros.
Me preocupa el tema que habló también el general, el tema de optimizar el control. Creo que el control y combate contra la minería ilegal sin data es imposible. No sabemos, hace 24 años que no se saben cuántas plantas de beneficio hay en el Perú. ¿Cómo controlo? ¿Cómo combato? Esa sería mi... Muchas gracias, doctora, por todo el tiempo. Una palabra frente. Empalmando con lo que acaba de decir Angélica, de digamos, la oscuridad informativa de todo este mundo, hay quienes han planteado la necesidad de un censo para tratar de, efectivamente, identificar y ubicar todas las operaciones, incluyendo las plantas de beneficio. En fin, habría que quizás hablar de eso, no lo sé. Nuevamente me pregunto si es viable esta idea de pasar de un contrato de explotación, digamos, salir del reinfo mediante un contrato de explotación, lo que implicaría que no es necesario poner fecha límite al reinfo, sino que de manera natural el reinfo desaparecería en la medida en que todos tienen contrato de explotación. Ese es un cambio interesante en lo que normalmente se discute, pero yo me pregunto si es que no se pone fecha límite al reinfo, entonces no va a haber incentivos para formalizarse, ¿no? Porque el reinfo es el sistema más laxo, como bien han dicho, que hay. Claro, de lo contrario habría que hacer una gran campaña de promoción, de información, con todas las ventajas que tendría un minero de pequeña escala si se formaliza. En todo lo que se ha mencionado, va a poder tener acceso a tecnología, a financiamiento, va a tener mucho más ingresos, puede que tenga que pagar impuestos, pero va a tener mucho más utilidades, en fin. Habría que ver, habría que, digamos, evaluar mejor esas encrucijadas. Último tema que yo quería tocar, y es algo que planteó el economista Alejandro Velasco, respecto de, digamos, si estos mineros de pequeña escala se formalizan y van a un banco a pedir financiamiento, el banco les va a pedir seguramente la declaración jurada de la SUNAT por todos los bienes, equipos que tiene, porque tiene un montón de equipos que nunca los ha declarado a la SUNAT ni a nadie, es informal. Entonces el oficial de cumplimiento del banco va a denunciar esto ante la SUNAT o ante la UIF, y entonces la SUNAT le va a incautar, bueno, todo, pues, por no haber. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Es decir, nadie se va a querer formalizar si sabe que va a perder todo en manos de la SUNAT, porque no declaró ante nada. Entonces, habría que incluir la figura de la amnistía. ¿Qué figura habría que incluir para resolver este problema que puede convertirse en un impasse absoluto para la formalización? Sí, se dice que el diablo está en los detalles. Sí. Le damos la palabra al general Rodolfo. Gracias, Víctor. Para complementar entonces la idea de la lucha contra la minería ilegal como un aporte para este ordenamiento. Lo que nosotros venimos planteando es, desde la Comisión Multisectorial, que se tiene que trabajar en los 3 ejes de la comisión, ¿no? La formalización, que estamos hablando sobre eso precisamente, el tema del reinfo y todo lo demás, la erradicación, pero con un nuevo concepto, y la recuperación del ambiente, pero también con un nuevo concepto. ¿Cuál es el nuevo concepto en la erradicación? No es como se ha venido haciendo antes, ir, destruir y salir. O sea, destruir dragas o cerrar bocaminas y regresar. Porque inmediatamente la minería ilegal se recupera. Lo hemos visto en más de una década. Esto nos ha venido pasando. En Madre de Dios, señores, tenemos probablemente más de 5.000 dragas en este momento. Solo en La Pampa más de 2.200. Contadas, no es un estimado. Contadas con misiones de reconocimiento que hemos hecho con aeronaves de la Fuerza Aérea. Entonces, ¿cómo destruimos 5.000 dragas o las 2.200 de La Pampa si al día siguiente las están recuperando, si no nos quedamos en el territorio? Entonces el planteamiento es ir
hacer la interdicción y quedarnos. Pongo como ejemplo, hay regiones en las que hemos ido el año pasado 4 o 5 veces a hacer operativos más o menos importantes. Entonces son 4 o 5 veces que hemos ido, lo que pretendemos ahora es ir una sola vez. Y con lo que dejamos de gastar en las otras 4, quedarnos en el territorio. No es fácil tampoco. Necesitamos disponibilidad de personal, efectivos de la Policía Nacional, presupuesto para que ellos se queden ahí, la habitabilidad, la alimentación, etc. Pero eso va a ser mejor que lo anterior. Entonces, el concepto es de 3 fases: interdictar, consolidar la posición y después el sostenimiento con el modelo de los puestos de control, que ya expliqué, sean multisectoriales, donde sí se requiere la participación de otras entidades como SUNAT, SUCAMED, etcétera, o sean simplemente policiales o de DICAPI, como en Los Ríos. Pero el tercer eje del que he comentado es el de la recuperación del ambiente con 2 condiciones, que lo he venido comunicando también en diferentes medios. Primero, con intervenciones del Estado para promover desarrollo en zonas afectadas por la minería ilegal. Hay muchas intervenciones que se están haciendo en este momento, por ejemplo, en el río Santiago, en Amazonas, pero no están vinculadas al tema de la minería ilegal. Se están trabajando de manera aislada, ¿no? En líneas paralelas. Entonces, hay, por ejemplo, el Plan Binacional Perú-Ecuador está funcionando ahí, está haciendo embarcaderos, una serie de cosas. Pero si eso lo amarramos al concepto de una economía alternativa a la minería ilegal, la cosa puede cambiar. Entonces, intervenciones del Estado donde llevemos, por ejemplo, energía, donde llevemos conectividad aérea, terrestre, etcétera, donde llevemos educación, salud, pero todo eso integrado en planes de trabajo, en zonas afectadas por minería ilegal, como se hace en el BRAIN en este momento. Yo he trabajado también como alto comisionado para el BRAIN, simultáneamente a lo que hago en minería ilegal hasta hace algún tiempo, y ahí hay un plan de trabajo desde hace varios años, con una cantidad de dinero determinada que se va ejecutando poco a poco cada año. Pero hay un grupo de personas que van supervisando y controlando cómo se ejecuta y ayudando a que los gobiernos regionales o los gobiernos locales saquen adelante esas intervenciones. Y de igual manera, necesitamos que el Estado y la inversión privada también, nacional y extranjera, entre con economías alternativas. Es posible que en la minería aluvial, la agricultura, las piscigranjas, el turismo, es posible encontrar economías alternativas. En la minería filoniana, lo repito siempre, la mejor economía alternativa es la misma minería, pero formal, legal. Entonces, ya tenemos el concepto y para terminar, simplemente quiero resaltar lo siguiente, ¿no? ¿Cómo estábamos hasta hace poco y cómo estamos ahora? Ahora tenemos una estrategia nacional para la reducción e interdicción de la minería ilegal. Ya está el concepto, la idea. Estamos en proceso de implementarla. Pero esa estrategia tiene 7 ejes bien marcados, donde no solamente está la interdicción, está también el control de las plantas, está el control de los insumos químicos, combustibles, etcétera. Está la lucha contra el crimen organizado, etcétera. Son 7 ejes que están bien definidos allí. Hoy tenemos más presupuesto que el año pasado. Esto es público también, ¿no? El año pasado comenzamos con 70 millones, este año con 178. Hay una diferencia significativa. Tenemos las horas de vuelo, repito, que necesitamos, etcétera. Hoy tenemos los puestos de control en Patás. Tenemos una división policial allí. Tenemos planes específicos que estamos sacando adelante. Pero vamos a trabajar también de la mano con otras instituciones. Entonces, estamos terminando o comenzando realmente a hacer un planeamiento en el que podamos aprovechar las capacidades de la lucha, por ejemplo, contra el tráfico ilícito de drogas, la misma erradicación de hojas de cultivo de hojas de coca, con la lucha contra la minería ilegal, porque hay zonas geográficas donde están al mismo tiempo, en el mismo lugar. Entonces, podemos aprovechar las capacidades de las diferentes instituciones que intervienen en lucha contra diferentes crímenes al mismo tiempo. Reducir costos en empleo de medios aéreos, de medios fluviales, de recursos humanos, etc. Entonces, hoy tenemos esa diferencia que tenemos que terminar de implementarla, seguir trabajando y sobre todo, como lo dije, quiero terminar con lo que comencé, ¿no? Esta lucha se gana desde la política. Si está la decisión del Ejecutivo de sacar adelante la lucha contra la minería ilegal, necesitamos también una decisión en el Legislativo. Necesitamos mejores leyes. No solamente el 1695, que de verdad ha sido un gran logro, pero necesitamos otras. Hay una norma que está esperando ahí, que es el registro de la línea amarilla.
Es increíble que no tengamos eso ahora, ¿no? Y como eso, muchas otras cosas que necesitamos desde el legislativo un mejor marco legal, ¿no? Y ahora tenemos en las próximas elecciones la oportunidad también de que la población también cumpla un rol en la lucha contra la minería ilegal o en favorecer la formalidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera regresar a reiterar el concepto que este espacio es un foro taller, lo que pretende la Universidad Católica de Nigeria es crear un espacio de diálogo, de escucha y lograr mejorar la propuesta. No se consideramos bien, la verdad. Y en este marco del foro taller me gustaría, está aquí presente el presidente del INGEMET, el señor Paolo Zamora, si quiere ayudarlo con el libro, por favor, Mari, si quiere aportar una mirada adicional del Estado. Gracias. Sí. Gracias, buenas noches a todos. Bueno, primero aplaudir esta iniciación respecto a la propuesta para el ordenamiento de la minería a pequeña escala que tanto preocupa a nuestro país. Bueno, quien habla no es ajeno a la pequeña minería. He tenido la experiencia de ser director de indígenas en otras regiones, inclusive, Víctor, cuando estabas en Antamina hemos compartido y intercambiado algunas opiniones en el tiempo de COVID. Al alto comisionado también compartido en estos últimos tiempos, algunas coordinaciones. Bueno, y con Angélica también trabajamos juntos en INGEMET. Algo que nos preocupa y que vimos de bastante es la cercanía, es la trazabilidad del mineral, que muchas veces se camufla en la minería ilegal, esta trazabilidad que llega a las plantas de beneficio, ¿no? ¿Cómo llega este mineral que está en el cerro y es camuflado por facturas de reinfos que no necesariamente están trabajando y llega a las plantas? ¿Quién supervisa? ¿Quién fiscaliza este mineral? Ese es un problema álgido que se identificó hace bastante tiempo y que hasta la fecha no se viene trabajando. Respecto también a estas plantas de beneficio también que muchas veces compran, bueno, estamos hablando ya de la otra cara, compran el mineral ilegal. Entonces, ¿quién fiscaliza ahí? Muchas plantas de beneficio que tienen autorización para 50 toneladas, 250 toneladas o 350 toneladas día, no están operando bajo ese concepto de 350 toneladas día como pequeña minería. Muchos sabemos que tienen 600 toneladas, 800 toneladas, pero ¿quién los fiscaliza? El problema de los gobiernos regionales es que el presupuesto no les alcanza. No tienen ingenieros metalúrgicos para ver el tema de del balance de materia que normalmente se ve en las plantas de beneficio. Entonces, ¿cuántas plantas tenemos a nivel nacional que exceden la capacidad instalada, ¿no? Y que nadie dice nada? Y ese es un problema que pues, escapa a la mano del gobierno. Entonces, nosotros hemos conversado hace poco con los técnicos de directores técnicos y todo el personal de INGEMET, incluido nuestro amigo Henry Luna, que está pues, siempre presto a trabajar y a colaborar con nosotros. Lo primero que hicimos al abordar INGEMET y asumir la presidencia es rodearnos de las personas que conocen más el tema a fondo, que tienen las soluciones y poder recabar las mejores ideas. Nosotros queremos anunciar y poder dar a conocer a todas las personas que estamos prestos a poder trabajar, no solamente para la gran y la mediana, sino también aportar en este ordenamiento de la minería a pequeña escala. Es increíble que a nivel nacional existen cuántas áreas de actividad mineras con resolución de inicio o reinicio de actividades, pero que no la tenemos mapeado. El ministerio no tiene esa información. Entonces, se ha trabajado esta información del geocarmín para pequeña minería en patas por el problema geo que se suscitó y que seguimos viviendo actualmente, pero es necesario crear un catastro MAPRE identificando a todas las áreas aprobadas con resolución de inicio-reinicio para la pequeña minería y la minería artesanal. Y asimismo, ustedes lo han comentado, tenemos hace 24 años, 25 años, decían ustedes,
que no se tiene el conocimiento exacto de cuántas plantas de beneficio existen en nuestro país. Entonces, esa es una información que las autoridades que han estado sentados en las instituciones como el GEMEI, como el Ministerio de Energía y Minas y gobiernos regionales, no han coordinado entre ellos para poder pedir toda la información. Es lo que nosotros queremos trabajar y poder sincerar toda esta información y darla a conocer a la población, a los ciudadanos en común. Nosotros que somos del sector, pues, ni nosotros tenemos esa información. Entonces, eso queremos trabajar y en verdad preocuparnos por tener un ordenamiento desde las instituciones, porque las instituciones no están haciendo su trabajo. Sí. Gracias. Muchas gracias, señor Zamora. Yo quisiera darle la palabra a un colega y amigo, al ingeniero Augusto Verde. El ingeniero Augusto Verde ha sido presidente de MILPO, ha sido presidente de Altaminas, de la Sociedad Nacional de Minería, del Instituto de Minas. Creo que la historia de MILPO, hace más de 70 años, que nació como pequeña minería, y ahora lleva el nombre, los accionistas, y es Nexa Resources, es un buen ejemplo de cómo con inversión, con tecnología, uno puede crecer y graduarse. Y esa debe ser la aspiración de la minería a pequeña escala. Una palabra, Augusto. Gracias. Muy buenas noches. Yo quiero comenzar por felicitar a Gerencia y a la Universidad Católica por hacer este esfuerzo de diagnóstico y sugerencia de algunas líneas matrices por donde caminar. Creo sí que estamos en el qué y falta mucho para ver el cómo. Y en esto hay mucha tela por cortar. Creo, sinceramente, que lo que falta para comenzar es el diagnóstico de la gravedad de la situación. Yo creo que hoy día lo que es la minería ilegal está realmente corrompiendo la institucionalidad del país. Y creo que este esfuerzo que se está haciendo debería promoverse conciencia en la ciudadanía de la gravedad de esta situación. Y que obviamente, dada esa gravedad, es que coincido con el general en el sentido de que este es un tema que requiere de una decisión política y de que realmente pasa por una reestructuración del Estado. Tenemos que poder generar esa conciencia en la ciudadanía, en el sector privado, en la academia, en determinadas instituciones, y yo le pediría al alto comisionado que asuma el liderazgo o a Gerencia y la Universidad Católica para unir a representantes de los diferentes sectores, armar comités en búsqueda de, en primer lugar, conciencia nacional y en segundo lugar, comenzar a analizar el cómo. El tema es muy grave y definitivamente el centro nervioso está en el procesamiento del mineral, donde se debe de poder iniciar un control que ponga un poco, comience a poner límites a la ilegalidad. No podemos aceptar que por falta de recursos estemos normalizando lo ilegal. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto. Tenemos un tiempo para una pregunta más, una intervención más. Yo le daría la palabra al doctor Arturo Vázquez Cordano, sido viceministro de Energía, actualmente es investigador en Gerencia, tiene el doctorado en tecnología mindset. Me gustaría escuchar tu punto de vista. Muchas gracias, Víctor. En realidad, un saludo a todo el panel. Realmente nos han dado una visión integral del problema y realmente somos parte también de la propuesta de solución como Gerencia, como Universidad Católica. En realidad, la problemática de la minería ilegal se ha desbordado. Estamos en este momento en un ciclo político
que está siendo alimentado lamentablemente por este problema. Y como dijo el general García, esto es lamentablemente, ¿no?, consecuencia de una dejadez respecto al problema por muchos años, y se va a tener que tomar una decisión política, ¿no? A nivel del Ministerio de Energía y Minas, ¿no?, como varios de ustedes conocen, se necesita hacer un fortalecimiento de las áreas técnicas del Ministerio de Energía y Minas, ¿no?, especialmente toda la parte minera, porque se ha perdido capital humano en los últimos tiempos, y se necesita, yo creo que con el próximo gobierno, rehacer, digamos, la institución del Ministerio de Energía y Minas y sus instituciones, ¿no? Felizmente el INGEMET se ha mantenido siempre como una entidad técnica, que eso es muy bueno, pero necesitamos la parte de la política, ¿no? La Dirección General de Minería, la Dirección General de Formalización Minera son claves para poder hacer las propuestas normativas que se necesitan, Víctor, respecto a la ley MAPE que Jaime ya había planteado de que se ha abandonado la discusión y que lo más probable es que lleguemos a diciembre y se tenga que volver a renovar el REINFO, lo cual es muy peligroso para nuestro país, ¿no? Entonces yo creo ahí que es muy importante trabajar los incentivos económicos, ¿no? Porque si no se establecen los esquemas de formalización consistentes con los incentivos económicos para que esta gente pase a la formalización, va a ser muy difícil, ¿no? Lo que dice Jaime Althaus es muy importante, es muy cierto. Si esto pasara a un proceso, digamos, ya de la teoría a la práctica, los primeros que van a salir son la gente de la SUNAT. Eso es muy cierto. Se ha visto también en el sector de hidrocarburos, ¿no? Y es en un recuento de todo lo que hay que pagar y todo lo que hay que fiscalizar. Entonces, sí tiene que haber un esquema, ¿no?, transitorio, ¿no? Yo creo que en la propuesta que tenemos armando es clave establecer un esquema transitorio para poder adecuar, ¿no?, todo lo que tenemos pendiente por trabajar, ¿no? Yo creo que eso, ahí, Víctor, es clave pensar en lo que dijo Jaime respecto al esquema de amnistía, un proceso transitorio para no bloquear los incentivos económicos iniciales para la formalización. Finalmente, termino con este tema. El esquema de impuestos y regalías es muy importante también, ¿no? Porque si vamos a pensar en aplicar el esquema general de minero que tenemos, ¿no?, que es oneroso, digamos, para la competitividad de estas empresas, no van a tampoco formalizarse, ¿no? Entonces, no solamente es un tema del contrato de explotación, que me parece un tema que hemos estado moviendo bastante y clave, sino también qué esquema tributario se va a aplicar a este segmento de la pequeña minería. Y es un tema que debería estar en la ley MAP, ¿no? Bastante detallado. Eso sería todo, Víctor. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Nos toca ya ir cerrando este encuentro, este foro taller. Vamos a tratar de colgar en una página web de esta presentación. La idea es recoger opiniones para enriquecerlo, como decía. Pero voy a intentar hacer un resumen de lo que hemos abordado a día de hoy. Primero, el ordenamiento de la minería pequeña escala que ha presentado Armando. No hay proscripción. Lo que hay es un rediseño institucional. Probablemente la recentralización que plantea la doctora Raimundo sea el camino definitivo para que se logre ese rediseño institucional. Hacer la curva de aprendizaje entre los gobiernos regionales podría ser un camino largo. El tema central es que tenemos que darle un marco jurídico a la actividad minera a pequeña escala, que no sea el REINFO. El REINFO es un concepto de corto plazo, y por eso el concepto de contrato de explotación a largo plazo aplicado para los que tienen REINFO y los que no tienen REINFO. Es decir, no podemos crear caminos cortos para una industria que es riesgosa para la persona que hace la actividad y para el entorno que se desarrolla. Y hay una caracterización, concepto de reconocimiento, de retribución al titular de la concesión bajo el concepto de la legislación actual peruana. Contrato de explotación en realidad existe. Tenemos que tener la capacidad de implementar. Lo tercero son las plantas de beneficio, son un punto neurálgico del sistema. Aquí debe concentrarse el control y también la recaudación del concepto de regalías.
El cuarto concepto que ha quedado claro a través de la presentación del general García Esquerra es que la trazabilidad plena es documentaria más física. Entonces es una tecnología que es clara, ¿no? También de las intervenciones queda claro que en esta construcción de una solución, de un tránsito del reinfo al control de explotación, hay ejemplos también en la industria, ¿no? En los 90s, la industria minera en general transitó porque no había una ley ambiental. Y lo que se hizo fue un tránsito a través de un programa de adecuación al medio ambiente. Un reconocimiento de las cosas que había que mejorar y un plazo de actuación. Es decir, no somos exentos, hemos vivido obviamente en temas distintos, el sistema ambiental, así como la industria, hemos recorrido estos campos. Tienen que haber incentivos económicos, coincido. También es un esfuerzo público y privado. Hay un esfuerzo, acá se ha hablado mucho del Estado, pero sin duda los proveedores de explosivos, los proveedores de insumos químicos, el proveedor de energía, el proveedor de combustible, el proveedor de línea amarilla, son privados. No es un tema que el Estado tiene que hacer. Los privados también somos parte de la solución. Creo que con esto yo quiero reiterar e invitarnos del 10 al 12 de marzo al Centro de Exposiciones del Jockey. Este es un esfuerzo, como reitero, de la Pontificia Universidad Católica del Perú de Ferias, de crear un espacio, de buscar una solución consensuada y un compromiso genuino de todos para resolver este problema. Muchísimas gracias a todos. Presidente. Todavía se ve, ha pasado la segunda vuelta. Se levanta la una barcaza que terminó con dos segunda vuelta. Sí, ya menos. Eso, quedaste hace mucho.